Quiero contarles una anécdota narrada por el periodista Humberto Jara en su libro El camino a Rusia. La selección triunfó ante Ecuador en Quito, una ciudad en la que jamás habíamos ganado. Todos atribuimos esta histórica victoria al compromiso de los jugadores y a que pusimos la pelota al piso. Pero solo se trató de eso. ¿Bastaron el talento y las ganas? En realidad, la ciencia también tuvo mucho que ver en este caso. El comando técnico investigó de manera minuciosa y silenciosa datos extrafutbolísticos. Estudiaron a cada jugador del equipo contrario y vieron que ninguno era oriundo de una ciudad de altura y no habían jugado en Quito desde hacía 3 años. Esto cambiaría nuestra percepción como equipo peruano sobre el campo de batalla y haría que esto sea completamente distinto a como era originalmente para nosotros. Ahora la altura ya no era una ventaja para el equipo local y Perú lo supo, lo internalizó y lo volvió parte de su motivación. La diferencia entre ser un jugador amateur y ser un jugador profesional ya no se limita básicamente a qué tan hábil eres dentro de la cancha. Hoy se pone en juego qué comes, cuál es tu capacidad cardíaca, cuál es tu velocidad para llegar a una pelota dividida. Todas esas cosas se pueden medir con ciencia. Hoy ya no se deja nada al azar. Y podemos comparar este nivel de competencia evolucionado del fútbol con lo que sucede ahora en el derecho y en el arbitraje en particular. Ya no es suficiente el talento como abogados, nuestro talento como litigantes histriónicos, sino que ahora más que nunca la diferencia entre ganar y perder un caso va más allá de qué tan buenos abogados somos. Cuando nos enfrentamos a un caso parejo, a un caso de probabilidades 50-50, los datos extrajurídicos serán los que nos pueden poner un paso adelante frente a nuestra contraparte. Mi nombre es Mario Drago, soy socio de Baxel Consultores y hoy vengo a hablarles del Behavioral Legal Design y cómo este puede ser una ventaja en el litigio arbitral. Y como son muchas las cosas de las que puedo hablar, pero poco el tiempo, voy a concentrarme en un solo contexto que ningún abogado litigante ha vivido jamás: la revolución de las audiencias virtuales que se viene. Y voy a partir de una premisa que daré por cierta. No es lo mismo una audiencia presencial que una audiencia a través de una cámara web. Por tanto, nuestra estrategia de persuasión no puede ser la misma que teníamos antes, pero tampoco puede ser simplemente una adaptación de lo que hacíamos, porque objetivamente la experiencia presencial está cargada de factores que una pantalla no puede transmitir. El lenguaje no verbal, los gestos que uno realiza, la posibilidad de mirar a los ojos a los miembros del tribunal y a la contraparte, la capacidad de sentir a la audiencia a medida que uno está hablando para saber si tiene que cambiar de tonalidad, si tiene que ir hacia un lado o hacia el otro, si tiene que parar, hacer una pausa y volver a empezar. Todos estos son elementos que la comunicación a distancia no puede transmitir de igual manera. Por ejemplo, todos debemos haber sentido que las videollamadas afectan nuestro comportamiento. Y es que mirarnos en la pantalla aumenta nuestra autopercepción. Es decir, tenemos mucho más conciencia sobre nuestro propio comportamiento y por tanto nuestra atención se divide entre lo que queremos decir y cómo lo estamos diciendo. Aunque son muchos los temas, hoy tocaré 3 aspectos psicológicos que deben ser incorporados en la estructura de nuestras diapositivas, por ejemplo, para un informe oral. El primero de ellos. Comencemos por el efecto encuadre o el framing effect. Los científicos han determinado que la forma en que se usan las imágenes, las palabras y los contextos pueden afectar la forma en que persuadimos a la gente respecto de algo. En palabras más simples, es la razón por la cual yo puedo convencer a alguien de que un vaso está medio vacío o de que el vaso está medio lleno. Ambas afirmaciones son verdad, pero la forma en cómo yo la transmito los convencerá a ustedes de pensar de una u otra manera. Por ejemplo, imaginemos que estamos litigando por una conducta que ha tenido efectos negativos sobre las ganancias de nuestra contraparte. El abogado que está frente a nosotros podría querer sorprendernos con un gráfico como el que les estoy mostrando, acompañado por un argumento como este. El siguiente cuadro muestra cómo mi cliente pasó de tener un ingreso de 4 millones a uno de poco más de 2 millones. Ante ello, nosotros debemos estar atentos al intento de encuadre que ha hecho la contraparte y responder con un argumento acompañado con un gráfico, por ejemplo, como este. Lo que dice la contraparte pretende sesgar al tribunal,
porque claramente se muestra que ha puesto como punto de comparación un ingreso mensual que se aleja de la media durante los últimos años y que se debió a una venta única del Estado por $2 millones. Este gráfico, más amplio, muestra que los ingresos de los demandantes no se han visto afectados en promedio durante los últimos 3 años. Como ven, el Behavioral Legal Design nos dice que plantear nuestros argumentos de determinada manera sumará a que nuestro interlocutor razone a nuestro favor o a nuestra contra. Mejor abogado será aquel que logre encuadrar sus argumentos antes o los logre encuadrar con mayor contundencia. En segundo lugar, hablemos de la necesidad de ser más simples desde las ciencias del comportamiento para evitar que nuestro tribunal se vea sesgado por el efecto interferencia. La percepción y la cognición humana comprenden varios sistemas que reciben y procesan la información del mundo. Cuando la información que recibimos es congruente y clara, nuestra performance para entender el mundo es óptima. Pero cuando la información que nos llega es contradictoria, es borrosa, es confusa, nuestros diferentes sistemas cognitivos, por ejemplo, nuestra vista y el lenguaje, se interfieren unos con otros y nos hacen razonar más lento o incluso cometer errores. Les quiero poner este ejemplo que ven en pantalla. Cuando aparezca un color en la pantalla, ustedes díganlo en voz alta. Por ejemplo, ahora aparece un color. Ustedes deben decir en voz alta la palabra azul porque el nombre de ese color es azul. Vamos. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con un grado de dificultad adicional. Ahora lo que estará en color será una palabra. Aquí diremos en voz alta el color de la tinta de esa palabra. Vamos. Este efecto puede presentarse en nuestros informes orales cuando las imágenes que acompañan a nuestras ideas brindan una información confusa, borrosa o distinta a la que queremos proyectar. ¿Y qué pasa cuando la gente se confunde? Pasa que no entienden y que por tanto rechazan la información o la olvidan. Como tercer punto, nos preguntamos, ¿cuánta información puede captar una persona en un mismo momento? Aquí, la ciencia del comportamiento aplica el efecto chunking. Este efecto nos dice que la información será más fácil de procesar y de memorizar cuando la agrupamos en unidades o en pedazos. Por mucho tiempo se consideró que el ser humano podía retener 7 ideas, pero los estudios recientes sugieren que 4 es el número mágico. Esto puede variar dependiendo de la persona, de la calidad de la información y del contexto en el cual nos encontramos. Pero básicamente 4 ideas es lo máximo que una persona puede retener en un momento determinado si queremos que esa persona memorice la información que le estamos pasando. Esta es la razón por la cual el número que yo les presento es más difícil de memorizar cuando se los pongo así que cuando se los pongo así. Es exactamente el mismo número, pero al haber yo realizado el encajonamiento de todo este número largo de 12 cifras, para ustedes es mucho más fácil retenerlo. Y es por eso que cuando decimos un número telefónico o cuando decimos nuestro número de DNI, lo decimos con un ritmo que por lo general es de 3 o 4 números. Este escenario nos pone el reto de cambiar nuestra estrategia de comunicación de ideas. Desde el Behavioral Legal Design debemos recordar siempre que los árbitros están frente a una pantalla y como todo ser humano, su nivel de atención se ve influenciado por la forma diferente de estas audiencias. Todas las personas, no solo los árbitros, tenemos una mayor probabilidad de distraernos estando frente a un discurso que se da en una pantalla que a un discurso que se da en vivo. Además, en este contexto, un informe motivacional, emotivo, apasionado, será menos efectivo que antes. Y aunque una historia siempre es mejor y más convincente que simplemente lanzar data dura, hoy la estrella del informe oral virtual ya no es el abogado y sus habilidades histriónicas, sino la información y el conocimiento que proveemos con objetividad y que se comunique con eficiencia.
Y bueno, esos han sido solo 3 elementos del Behavioral Legal Design que los abogados podemos utilizar en nuestras presentaciones ahora que nos enfrentamos a la era de las audiencias virtuales. Hay muchos temas más que podemos utilizar. Los invito a investigar sobre estos aspectos psicológicos y de diseño que impactan, que van a impactar de todas maneras en la profesión legal.